La puerta del sótano se cerró de golpe. El corazón de Elena latía con fuerza contra sus costillas mientras presionaba su espalda contra la fría pared de hormigón. Una mano tapaba la boca del hombre. Su sangre empapaba su delantal de trabajo, cálida, pegajosa, aterradoramente real. Por encima de ellos, unas pesadas botas resonaban en el callejón. Los haces de luz de las linternas atravesaban la ventana mugrienta. Voces que gritaban órdenes en ruso. Ella no las entendía. Su hijo dormía arriba, solo, con 7 años. Los ojos del hombre se clavaron en los de ella en la oscuridad, grises, agudos, intensos a pesar del dolor. No se resistió, no entró en pánico. Solo la observaba, como si estuviera evaluando si ella lo delataría. Ella negó con la cabeza. Todavía no, todavía no. Los pasos se detuvieron justo delante de su puerta. En 27 años, Elena había tomado innumerables decisiones, la mayoría de ellas forzadas por la pobreza, la supervivencia o los puños de un hombre que decía amarla. Pero 20 minutos antes, cuando arrastró a un desconocido sangrante al callejón detrás del bar donde trabajaba, tomó una decisión que lo cambiaría todo, solo que aún no lo sabía. Pero 12 horas antes, la mayor preocupación de Elena era si $43 le durarían hasta el viernes. Si esta historia te ha enganchado desde la primera línea, dale al botón me gusta y compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Suscríbete y activa las notificaciones, porque esto es solo el principio y no querrás perderte lo que sucede a continuación. A las 6:00 de la mañana, la alarma de un viejo teléfono con la pantalla rota emitió un chirriante y agudo sonido. Elena abrió los ojos y miró fijamente al techo. Una nueva mancha de agua se había extendido por la esquina de la habitación, de color marrón oscuro y con manchas, más grande que la del día anterior. Tendría que decírselo al casero otra vez. No es que el casero fuera a hacer nada, pero al menos se lo habría dicho. Este pequeño apartamento era todo lo que podía permitirse. Las paredes estaban cubiertas de grietas como una telaraña, la pintura se desprendía en trozos, y el olor a moho húmedo se filtraba por las esquinas por mucho que fregara. Pero era seguro, era suyo. Y lo más importante, Ryan no sabía esta dirección. Elna se incorporó, con el dolor de espalda habitual de cada mañana. El colchón tenía 12 años y los muelles le clavaban en 3 sitios, pero había aprendido a dormir sorteándolos. Su mirada se posó en la fotografía que había sobre la mesita de noche. Era su madre, con esa sonrisa amable, tomada 2 años antes de morir. El cáncer se la había llevado poco a poco, y Elna se había sentado junto a la cama del hospital todas las noches hasta el último momento. La deuda médica seguía ahí, como un fantasma que se negaba a marcharse. Lo estoy intentando, mamá, le susurró a la foto. Sigo intentándolo. Se puso de pie y se bajó la manga para cubrir la tenue cicatriz que tenía en el brazo. Una vieja costumbre. La débil luz del sol se colaba a través de la fina cortina mientras se dirigía a la pequeña mesa junto a la cocina. Abrió la cartera y contó cada billete lenta y cuidadosamente. 2030, 4043. Todavía faltaban 4 días para el viernes. El alquiler llevaba 5 días de retraso. La factura de la luz tenía un sello rojo que decía última advertencia. $43 y 4 días. Había hecho este cálculo cientos de veces. Nunca era suficiente. Nunca era suficiente. Se oyó un suave crujido procedente de la cama plegable que había en la esquina. Noah se movió en sueños, abrazando un oso de peluche gastado que ella había comprado en una tienda de segunda mano por $2. Un niño de 7 años con rizos castaños como los de su madre y grandes ojos marrones. Mientras dormía, parecía extrañamente tranquilo, sin pesadillas, sin llorar llamándola en mitad de la noche. Elna se sentó en el borde de la cama y le alisó el pelo. Despierta, cariño, es hora de ir al colegio. Noah abrió los ojos pesados por el sueño. Buenos días, mamá. Buenos días, cariño. En la cocina, Elena tostó 2 rebanadas de pan y les untó una capa de mantequilla de cacahuete tan fina que casi no se notaba. Mezcló leche en polvo con agua, removiendo hasta que pareció leche de verdad. Noah se subió a la silla de la mesa, balanceando las piernas porque aún no le llegaban al suelo. No se quejó del desayuno. Nunca se quejaba. Eso era lo que más le dolía a Elena. Un niño de 7 años no debería saber cómo pedir nada. A mitad de la comida, Noah sacó una hoja de papel arrugada de su mochila. Mamá,
Mi colegio tiene una excursión al Museo de Ciencias la semana que viene. Ella le quitó el papel. $20, casi la mitad de lo que tenía, pero no tengo que ir a ningún sitio. Noah dijo rápidamente, con una voz tan suave que Elena casi no lo oyó. Puedo quedarme en la escuela. Tommy tampoco va a ir. No pasa nada, mamá. Un niño de 7 años intentaba proteger a su madre de sentirse culpable. Elena quería llorar. Quería abrazarlo y prometerle que todo iría bien. Pero había hecho demasiadas promesas que no podía cumplir. Déjame revisar el presupuesto otra vez, dijo con voz firme, como si $20 no fueran una pequeña fortuna. Quizás pueda arreglarlo. Los ojos de Noah se iluminaron por un momento. Luego asintió con la cabeza y volvió a inclinarse sobre su comida. Elena lo observó cómo contaba cada bocado de pan para poder comer despacio y alargar el desayuno. Tenía 7 años y ya sabía cómo racionar la comida. ¿Qué tipo de padre permite que eso suceda? ¿Qué tipo de madre permite que eso suceda? Elena apretó la mano bajo la mesa. Vas a ir a ese viaje, se juró en silencio. Vas a ver dinosaurios y naves espaciales y todas las cosas que los demás niños pueden ver. De alguna manera encontraré la forma. Siempre encuentro la manera. Caminaron hasta la escuela porque el autobús costaba unos $50, 50 centavos por trayecto. Elena tomó la mano de Noah y sintió su pequeño calor en la palma de su mano. La mañana de Chicago era fresca y fría, y su aliento se convertía en pequeñas nubes delante de ellos. El abrigo de Noah era un poco corto y le dejaba al descubierto las muñecas, pero no dijo que tuviera frío. Nunca lo decía. Por el camino, Noah habló del examen de matemáticas del día anterior, de cómo había quedado tercero en la clase, de cómo el profesor le había dicho que tenía potencial. Elena le escuchaba sonriendo y sentía que su corazón se derretía y se rompía al mismo tiempo. Su hijo era inteligente. Su hijo se merecía más que esto. En la puerta del colegio, Elena se arrodilló y le enderezó el cuello de la camisa. Hazlo bien. Vale, te recogeré a las 4, ¿sí? Sí, señora. Noah la abrazó y luego corrió hacia el patio del colegio. Miró atrás y saludó con la mano una vez antes de desaparecer tras la puerta. Elena se quedó allí unos segundos más mirando. Luego se giró hacia el edificio de oficinas donde tenía su primer trabajo del día. Había recorrido la mitad de la manzana cuando su teléfono vibró. El nombre que apareció en la pantalla le provocó un nudo en el estómago. Linda Hoffman, la abogada de oficio con la que se había reunido 2 veces durante el último año. Elena tragó saliva y respondió. Hola, señorita Martínez. Tengo noticias que darle. La voz de Linda no era como de costumbre. Era más grave, más cautelosa. Elena se detuvo en medio de la acera. La gente pasaba a toda prisa, rozándole los hombros, mientras se apresuraban a ir al trabajo. Pero ella se quedó inmóvil, como si se hubiera convertido en piedra. Ryan Carter ha sido aprobado para la libertad anticipada por buen comportamiento. Saldrá en los próximos 6 meses y, señorita Martínez, ha presentado una petición para visitarla. El mundo alrededor de Elena pareció dejar de girar. Las bocinas de los coches, las voces, los pasos en la acera, todo desapareció. Solo se oía el latido de su corazón, rápido y frenético, retumbando en sus oídos. Ryan, ese nombre. Recordó la última noche, tumbada en el suelo de la cocina, con sabor a sangre en la boca y las costillas como si le clavaran cuchillos cada vez que intentaba respirar. Noah, de 4 años, de pie en la puerta, con los ojos muy abiertos, lágrimas corriéndole por la cara, llamando a su madre con voz temblorosa. Esa fue la noche en que lo cogió en brazos, salió por la puerta y nunca volvió. Señora Martínez, ¿sigue ahí? La voz de Linda devolvió a Elena al presente. Respiró hondo y se obligó a mantener la calma. ¿Qué tengo que hacer? Necesito un abogado especializado en litigios de custodia. Nuestra asistencia jurídica solo cubre el asesoramiento y algunos trámites básicos. Si quiere impugnar su solicitud de visitas, necesito un abogado especializado en derecho de familia. ¿Cuánto costaría? Silencio por un segundo. Alrededor de $3,000 para empezar. Quizás más si el caso se complica. $3,000. Elena casi se echó a reír. No tenía ni $20 para la excursión de su hijo y le pedían 3,000, pero no se rió, no lloró. Enderezó la espalda en una acera de Chicago y miró al frente. Encontraré la manera, Sr. Martínez. Entiendo que se encuentra en una situación muy difícil, pero si no tiene representación legal, el tribunal puede inclinarse a su favor. Ha cumplido su condena y legalmente
Tiene derechos. No tiene ningún derecho. La voz de Elena seguía siendo fría como el hielo. Me pegó durante 4 años. Hizo que mi hijo se despertara cada noche con pesadillas. No puede acercarse a Noah. Nunca. Entiendo cómo se siente, pero el tribunal necesita pruebas. Necesita un abogado. Necesita dinero. Elena colgó. Se quedó allí otros 10 segundos mirando el teléfono en su mano. $3,000. 6 meses. Tenía 6 meses para ganar el dinero que no había podido ganar en 3 años. Pero lo haría. No sabía cómo, pero lo haría. Por Noah, por los ojos de ese niño de 4 años que lloraba en la puerta de la cocina aquella noche, por la promesa que Elena había hecho de que moriría antes de permitir que Ryan volviera a tocar a su hijo. Se guardó el teléfono en el bolsillo y siguió caminando. El trabajo la esperaba. El dinero la esperaba. Una lucha la esperaba. Y Elena Martínez no era el tipo de mujer que se rendía. A las 8:01 de la mañana, Elena pasó su tarjeta de empleada por la entrada trasera de la torre financiera City Trust. 73 pisos de cristal y acero donde los ricos ganaban en 1 hora lo que ella no ganaba en todo un año. Se cambió al uniforme en la sala de personal, una camisa azul pálido con el logotipo de la empresa de limpieza, y luego empujó su carrito de limpieza hacia el ascensor. Las plantas superiores eran las peores, no porque el trabajo fuera más duro, sino por lo que tenía que ver. Elena limpiaba escritorios de roble macizo, cada uno de los cuales costaba tanto como un año completo de su alquiler. Vaciaba papeleras rebosantes de restos de almuerzos de catering, ensaladas sin tocar porque alguien había cambiado de opinión y había decidido que quería sushi, sándwiches envueltos en papel de aluminio, mordidos una vez y tirados, café caro, todavía más de medio lleno. En la planta 42 se detuvo frente a una papelera. Un sándwich de pollo a la parrilla con aguacate y lechuga, todavía sellado en su envase de plástico, sin tocar. Alguien lo había pedido y luego había cambiado de opinión o se había olvidado de él. A Elena se le hizo un nudo en el estómago y le rugió. No había desayunado. Las 2 rebanadas de pan con mantequilla de cacahuete se las había comido Noah. Se quedó allí de pie, mirando el sándwich. Nadie se enteraría, a nadie le importaría. Esa comida iría directamente al vertedero, pudriéndose junto a toneladas de otros restos de comida de la ciudad. Pero Elena no lo recogió. Cerró la tapa del cubo de basura y siguió empujando su carrito. Había cosas que había perdido. Un hogar, dinero, seguridad, a veces incluso la esperanza. Pero había una cosa a la que se aferraba a toda costa: su dignidad. No era alguien que rebuscara en la basura para comer. Era una trabajadora. Se ganaba el dinero con su propio sudor. Y no dejaría que nadie, ni siquiera ella misma, lo olvidara. Elena, pareces muy cansada. ¿Te pasa algo, María? Su compañera de trabajo mexicana del mismo turno acercó su carrito al de Elena. Una mujer de mediana edad con ojos cálidos y una sonrisa fácil. Una de las pocas personas aquí que realmente se preocupaba. Elena se encogió de hombros y esbozó una leve sonrisa. He sobrevivido a cosas peores. María la observó durante un segundo más, como si quisiera preguntarle más, y luego asintió con la cabeza. Entendía que algunas historias no tenían cabida en la sala de descanso del personal. Si necesitas algo, solo dímelo. Gracias, María. A las 2 de la tarde, Elena terminó su turno y recogió a Noah del programa gratuito de actividades extraescolares de la escuela. Él salió corriendo hacia ella con un dibujo de una gran casa con un jardín de flores y un columpio. «Esa es nuestra futura casa, mamá», dijo Noah con los ojos brillantes. «Tendré mi propia habitación y tú ya no tendrás que trabajar tanto». Elena cogió el dibujo e intentó tragar el nudo que se le formaba en la garganta. «Es precioso, cariño, lo guardaré en un lugar seguro». Fueron a casa y Elena preparó una cena sencilla para Noah. Pasta con salsa de tomate enlatada. Él comió feliz mientras ella se cambiaba y se preparaba para su turno de noche en el bar. A las 6:15 de la tarde, llamaron a la puerta. La señora Kowalski, su vecina polaca de 67 años, estaba fuera con un libro y una caja de galletas en las manos. «Ve a trabajar, querida. Yo cuidaré del niño». Elena sintió que se le humedecían los ojos, y no era la primera vez. La señora Kowalski no tenía mucho. Su apartamento era tan pequeño y destartalado como el de Elena. Su marido había fallecido hacía 5 años. Su pensión solo le alcanzaba para sobrevivir, pero aún así venía todas las tardes cuando Elena se iba a trabajar para cuidar de Noah sin cobrar nada.
Gracias, señora Kowalski. No sé qué haría sin usted. La anciana hizo un gesto con la mano para restarle importancia. Los vecinos se ayudan entre sí. En Varsovia, todo el vecindario criaba a los niños juntos. Ahora vete o llegarás tarde. Elena besó a Noah en la frente, le recordó que se portara bien con la señora Kowalski y salió a la calle. La noche de Chicago era fría y húmeda, y el aire olía a lluvia. Se abrochó bien el abrigo y caminó rápidamente hacia el bar Rusty Nail, al final de la calle. No sabía que, en pocas horas, su vida iba a cambiar por completo. A las 9 de la noche, el Rusty Nail estaba abarrotado, como todos los viernes por la noche. Era un bar frecuentado por trabajadores que pasaban largas jornadas en fábricas y obras. Mujeres que trabajaban en turnos de noche en hospitales y tiendas de conveniencia. Aquí no había cócteles sofisticados ni jazz suave flotando en el aire. Solo cerveza barata, whisky nacional y el ruido cansino de viejas canciones de rock. Proveniente de la gramola que funcionaba con monedas en la esquina, Elena se movía entre las mesas, equilibrando una bandeja de bebidas, recogiendo vasos vacíos, ignorando las miradas de los hombres que la seguían. Estaba acostumbrada a ello, a los coqueteos groseros, a los chistes vulgares, a las manos que se extendían a propósito cuando pasaba. Había aprendido a sonreír lo justo para que le dejaran propina, pero a mantenerse lo suficientemente fría como para que no lo confundieran con interés. «Oye, cariño, sírveme otra». La voz provenía de un hombre en la mesa 3, borracho como una cuba, con los ojos fijos en su pecho en lugar de en su cara. «O podrías sentarte aquí y charlar conmigo un rato». Elena dejó su cerveza con tono neutro. «Aquí tienes tu cerveza. Si necesitas algo más, llama al bar». Se dio la vuelta antes de que él pudiera decir nada más. Hace 11 años, palabras como esas la habrían hecho sonrojar o la habrían asustado. Ahora solo eran ruido. Había soportado cosas mucho peores por parte de un solo hombre. Hacia las 10 se puso, mientras Elena limpiaba una mesa en la esquina trasera, se fijó en una chica joven, de unos 19 o 20 años, sentada sola con un vaso de agua que llevaba mucho tiempo vacío. La chica mantenía la cabeza gacha y el pelo caído hacia adelante para ocultar su rostro, pero no lo suficiente como para disimular los ojos hinchados y un moratón en el cuello. El moretón tenía la forma de unos dedos. Elena lo sabía porque ella misma había tenido moretones iguales. Se le encogió el corazón. Miró a la chica y se vio a sí misma 5 años antes, sentada en la esquina de una cafetería, tratando de ocultar el daño, preguntándose cómo salir de allí, preguntándose si alguien lo había visto, preguntándose si a alguien le importaba. Nadie había venido a preguntarle ese día. Elena tomó un vaso de agua y se acercó. Lo dejó con cuidado y sacó una servilleta de papel y un bolígrafo de su delantal. Escribió una serie de números, el número de la línea de atención a víctimas de violencia doméstica que había memorizado hacía mucho tiempo. Deslizó la servilleta hacia la chica sin decir mucho, sin preguntas, sin juzgar, solo con 2 palabras. «Cuando estés lista». La chica levantó la vista y sus ojos enrojecidos se encontraron con los de Elena. Durante un momento se miraron a los ojos y se entendieron sin necesidad de palabras. La chica cogió la servilleta, la dobló y se la guardó en el bolsillo. No dijo nada, pero asintió con la cabeza, y para Elena eso fue suficiente. A las 10:30 se abrió la puerta del bar y entraron 3 hombres. Elena supo de inmediato que no pertenecían a ese lugar. Vestían de negro de pies a cabeza, con un estilo discreto pero caro. No eran marcas de diseño llamativas, sino del tipo que parecía hecho a medida para ocultar algo en su interior. Hablaban entre ellos en ruso, con voces bajas y entrecortadas. Uno de los 3 tenía una larga cicatriz que le recorría la sien hasta la barbilla, deformándole un lado de la cara. Sus ojos recorrieron la sala como si estuviera buscando a alguien o memorizando todas las salidas. Elena sintió un escalofrío recorriendo su nuca. El instinto de supervivencia que había agudizado durante 4 años con Ryan gritaba en su interior. «¡Aléjate! ¡Peligro!». Les sirvió porque era su trabajo, pero no les miró a los ojos. No se entretuvo más de lo necesario. No les dio motivos para recordar su rostro. 3 botellas de vodka, sin conversación, solo sentados allí mirando, esperando. A las 11:30 dejaron el dinero en la mesa y se marcharon. La puerta se cerró tras ellos y Elena soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Afuera había empezado a llover.
Las primeras gotas golpearon la ventana, luego se hicieron más intensas y se convirtieron en un fuerte aguacero. Los relámpagos iluminaban el horizonte y los truenos retumbaban como una advertencia de que algo se avecinaba. Tony, el gerente, llamó a Elena. «Martine, esta noche hay mucho trabajo. ¿Puedes quedarte hasta medianoche?» Elena pensó en Noah, dormido en casa de la señora Kowalski, probablemente dormitando en el sofá, en las propinas que necesitaba para los $20 de la excursión y los $3,000 del abogado. «De acuerdo», asintió. No sabía que quedarse una hora más cambiaría toda su vida. A las 11:47 de la noche, Elena abrió la puerta trasera del Rusty Nail, llevando 2 pesadas bolsas de basura en las manos. La lluvia caía a cántaros, convirtiendo el callejón en un pequeño río estrecho que fluía hacia el desagüe pluvial. Los truenos y los relámpagos rasgaban el cielo, iluminando el hollín, las oscuras paredes de ladrillo y los contenedores oxidados durante una fracción de segundo antes de que la oscuridad lo volviera a engullir todo. Elena corrió hacia el gran contenedor que había al final del callejón, luchando por evitar que el viento le arrancara las bolsas de las manos. Acababa de tirar las bolsas al contenedor cuando lo oyó. Neumáticos chirriando sobre el pavimento mojado, metal chocando contra metal, cristales rompiéndose y luego disparos. Un disparo, 2 disparos, 3 disparos en rápida sucesión. Elena se quedó paralizada. El instinto de supervivencia la empujó detrás del gran contenedor. Su espalda se apoyó con fuerza contra la fría pared de ladrillo. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras se entreabría los ojos y miraba hacia la entrada del callejón. 2 SUV negros habían acorralado a un Mercedes plateado. El vapor salía del capó del Mercedes. El parabrisas estaba destrozado y la carrocería estaba abollada en un lado por el impacto. La puerta del coche se abrió de golpe y vio a unos hombres vestidos de negro, exactamente igual que el grupo de clientes del bar. Estaban disparando contra el Mercedes. Un hombre salió rodando del asiento del copiloto, dejando un rastro de sangre en la carretera mojada. No se movía. Estaba muerto, pero el conductor aún estaba vivo. El Llena lo vio salir disparado con una pistola en la mano, respondiendo al fuego. Uno de los atacantes cayó, luego otro, pero el hombre del Mercedes también fue alcanzado. Lo vio tambalearse con una mano, apretada sobre su hombro, con sangre brotando entre sus dedos. Disparó una vez más y corrió, no hacia la calle principal, sino hacia el callejón, hacia ella. Un grito en ruso resonó detrás de él. «Encontradlo. Está sangrando. No puede ir muy lejos». El Llena contuvo la respiración y se escondió aún más en las sombras detrás del contenedor de basura. El hombre se tambaleó y se acercó, cada paso más pesado que el anterior. Tropezó y se golpeó la rodilla contra el pavimento mojado. Luego luchó por levantarse. En el destello de un relámpago, Elena vio su rostro. Cabello negro pegado a la frente por la lluvia y la sangre, rasgos angulosos, una leve cicatriz a lo largo de la mandíbula y ojos del color del acero frío, a pesar del dolor. Levantó la cabeza y sus miradas se cruzaron. Por una milésima de segundo, el tiempo pareció detenerse. Elena vio cómo la miraba. Se daba cuenta de que ella se escondía allí y sopesaba si era una amenaza o una oportunidad. No suplicó, no rogó. Solo la miró con los ojos de un hombre que ya había aceptado la muerte y aún quería vivir. Ella conocía esa mirada. La había visto en el espejo todos los días durante 4 años. Se oyeron pasos en la entrada del callejón. Se acercaban. Elena podía correr. No era su problema. No sabía quién era ese hombre. No sabía lo que había hecho. Quizás era malo. Quizás merecía morir. No era su guerra. Tenía a Noah en casa. Tenía su propia vida que proteger. Huir era la decisión correcta. Huir era la opción segura. Pero en ese momento recordó a la joven del bar con los ojos hinchados y el moratón en el cuello. Recordó cómo 5 años atrás yacía en el suelo de la cocina suplicando que alguien la ayudara y nadie acudió. Recordó a los vecinos que oyeron sus gritos y fingieron no oírlos, a los amigos que vieron los moratones y no preguntaron nada, a los desconocidos que la vieron llorar en la calle y siguieron caminando. Nadie la había ayudado cuando lo necesitaba, y se había jurado a sí misma que nunca sería esa persona. Elena no lo pensó más. Se movió, corrió hacia el hombre, lo agarró del brazo que no estaba herido y lo levantó de un tirón.
Ven conmigo ahora mismo. Su voz era solo un susurro, pero sonó como una orden. El hombre la miró por un segundo, tal vez sorprendido, tal vez sospechoso, pero no tenía otra opción. Asintió con la cabeza. Elena lo arrastró consigo, atravesando el callejón completamente oscuro por el que había caminado cientos de veces de camino del bar a su casa. Conocía cada esquina, cada escalera, cada atajo. La lluvia caía con tanta fuerza que parecía querer ahogarlos, pero también borraba el rastro de sangre que dejaban tras de sí. Allí atrás se oían pasos y voces rusas gritando. Estaban en el callejón. Los perseguían. Elena corrió más rápido, arrastrando al hombre con ella, con el corazón latiendo como si fuera a explotar. No sabía lo que estaba haciendo. No sabía quién era él. Solo sabía una cosa. No iba a dejar que muriera en ese callejón esa noche. La lluvia azotaba el rostro de Elena como latigazos mientras arrastraba al hombre por el oscuro callejón. Conocía esta zona como la palma de su mano, cada escalón roto, cada esquina ciega, cada atajo. Solo las personas que habían vivido aquí el tiempo suficiente lo sabían. A la izquierda del contenedor verde, se coló por el hueco de la valla detrás de la lavandería. Atravesó el patio trasero del edificio abandonado. El hombre luchaba por mantener el ritmo, con la respiración pesada y entrecortada a cada paso, lo que le costaba el doble de fuerza de la que debería. La sangre goteaba de su hombro sobre el suelo mojado, formando rayas rojas que se diluían en el agua de lluvia y luego desaparecían. ¿Por qué me ayudas?, preguntó él con una voz que casi se ahogaba en la lluvia. Elena no miró atrás, no redujo la velocidad, porque sabía lo que se sentía cuando nadie te ayudaba. No dijo nada más, no hacía falta ninguna explicación. Era toda la verdad que podía ofrecer en ese momento. Corrieron por el tercer callejón y giraron hacia un estrecho pasaje entre dos edificios. Elena oyó pasos detrás de ellos, lejanos, pero cada vez más cercanos. No se daban por vencidos. Se estaban dividiendo, peinando cada callejón, cada esquina, cada tramo de calle, y estaban acortando la distancia. Más rápido, susurró, tirándole del brazo. El hombre tropezó con un bordillo de hormigón y cayó. Su rodilla golpeó con fuerza el pavimento mojado y un gemido escapó de su boca, a pesar de que intentó reprimirlo. Elena se detuvo y se volvió. Él estaba de rodillas, con una mano apoyada en el suelo y la otra aún sujetando el hombro sangrante. Su rostro parecía blanco, como el papel bajo la débil luz de una farola lejana. El sudor y la lluvia se mezclaban. No puedo. Su voz era débil, poco más que un susurro. Déjame. Elena se acercó, lo agarró por el cuello y lo levantó con una fuerza que no sabía que tenía. Cállate. No te he arrastrado hasta aquí para que te rindas a mitad de camino. Sus ojos grises se fijaron en ella, con algo brillando en ellos, sorpresa o admiración, o simplemente la incapacidad de comprenderla. Pero se puso de pie, siguió caminando. Los pasos detrás de ellos se acercaban. El ruso resonaba en el callejón, agudo y cruel. Elena reconoció esa voz. Era uno de los hombres del bar. Estaban cerca, demasiado cerca. Vio su edificio al final del callejón, la familiar pared de ladrillo y la puerta de hierro que conducía al sótano. Nunca se había alegrado tanto de ver su destartalado hogar. Vete. Elena lo empujó hacia la puerta del sótano y sacó las llaves del bolsillo de su delantal con manos temblorosas. La llave se le resbaló de los dedos una vez, luego dos, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Los pasos estaban a la entrada del callejón. Estaban a punto de verlos. Finalmente, la cerradura cedió. Empujó la puerta, metió al hombre primero y luego se lanzó tras él. La puerta del sótano se cerró de golpe justo cuando los pasos aparecieron al final del callejón. Elena se pegó a la fría pared de hormigón. Le tapó la boca al hombre con una mano para que no hiciera ruido. Su sangre empapó su delantal, cálida, pegajosa, aterradoramente real. Por encima de ellos, unos pesados zapatos martilleaban el suelo. Los haces de luz de las linternas atravesaban la pequeña ventana llena de polvo del sótano. Voces ladraban órdenes en ruso que ella no entendía. Su hijo dormía arriba, solo, con 7 años. En la oscuridad, los ojos del hombre se clavaron en los de ella, grises, agudos, feroces, incluso a través del dolor. No se resistió, no entró en pánico. Solo la observaba, como sopesando si ella lo entregaría. Ella negó con la cabeza. Todavía no. Ahora no. Los pasos se detuvieron justo delante de su puerta.
El sótano estaba completamente a oscuras. El aire era húmedo y pesado, y se filtraba en los pulmones de Elena con cada respiración. Podía sentir la fría pared de hormigón contra su espalda. Sentía su corazón latir con fuerza, como si se hubiera vuelto loco. Dentro de su pecho, sentía la sangre del desconocido empapando la palma de su mano mientras le tapaba la boca, cálida, pegajosa, tan real que le daba ganas de gritar. Pero no podía gritar, no podía respirar con fuerza, no podía hacer nada excepto quedarse quieta como una estatua en la oscuridad y rezar para que los hombres de fuera se marcharan. Por encima de ellos, unas botas golpeaban el pavimento como tambores de guerra. Un par, dos pares, tres pares. Se estaban acercando, revisando cada rincón, cada puerta, cada zona de oscuridad. Una linterna barrió la pequeña ventana del sótano. Un frío haz de luz blanca atravesó la oscuridad y luego desapareció. Elena contuvo la respiración. El hombre entre sus manos también contuvo la respiración. Allí estaban, dos desconocidos compartiendo el mismo miedo, los mismos latidos frenéticos. Se oyó un ruso justo encima de sus cabezas, agudo y seco. Elena no entendía el ruso, pero entendió ese tono. El tono de los depredadores que acorralan a su presa en su último rincón. Una voz dio una orden. Las demás respondieron. Oyó un portazo. En algún lugar cercano oyó a alguien gritar en inglés que se largaran de allí y luego los pasos se alejaron. Estaban registrando todos los edificios. Se acercaban a su puerta y entonces otro sonido. Una puerta arriba. El corazón de Elena se detuvo por un instante. Noah, no. No. Casi se soltó, casi subió corriendo las escaleras, casi gritó el nombre de su hijo. Pero el hombre que la sujetaba le apretó suavemente la muñeca con la mano. Un pequeño gesto, pero suficiente para traerla de vuelta al presente. Escuchó, con el corazón latiendo como si fuera a explotar. Una ventana traqueteando contra su marco. El viento, solo el viento. Se había olvidado de cerrar la ventana de la cocina. Dios mío, solo era el viento. Elena exhaló un suspiro de alivio, tan profundo que sus rodillas casi se doblaron, pero no podía permitirse mostrarse débil. Todavía no. El hombre apartó su mano de su boca, despacio, con cuidado, asegurándose de que no hiciera ruido. Inclinó la cabeza hacia ella, sus labios rozando casi su oreja mientras le susurraba, «Tu hijo está arriba». Elena asintió en la oscuridad. No habló, pero lo miró fijamente a los ojos grises. Y en esa mirada había un mensaje más claro que cualquier palabra. Si le haces daño a mi hijo, te mataré antes de que ellos tengan la oportunidad de hacerlo. El hombre la miró durante un largo momento. Luego asintió. Un pequeño y lento movimiento de cabeza, como un voto sin palabras. Él entendió y aceptó. Los pasos se detuvieron justo delante de la puerta del sótano. Elena dejó de respirar. Oyó a alguien decir algo en ruso. Entonces, el pomo de la puerta tiró con fuerza. Una, dos veces, el metal golpeó el metal. Un sonido áspero y chirriante en la quietud. Agradeció su propio hábito de cerrar siempre todas las puertas con llave, de comprobarlo dos veces, de tener siempre el miedo suficiente como para ser cautelosa. Ryan le había enseñado eso. Al menos le había enseñado algo útil. La puerta no se movió. La cerradura aguantó. Volvió a oírse el ruso. La voz, frustrada e impaciente. Entonces las botas se alejaron, desvaneciéndose hacia la siguiente puerta, la siguiente esquina, la siguiente manzana. Elena esperó 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos que le parecieron toda una vida. La lluvia seguía golpeando fuera, los truenos seguían rugiendo en la distancia, pero los pasos habían desaparecido. El ruso se había quedado en silencio. Solo había oscuridad, olor a humedad y la respiración pesada de dos desconocidos en un sótano estrecho. Elena bajó la mano y se enderezó, pero le temblaban las piernas como si fueran a fallarle. ¿Qué acababa de hacer? Había escondido a un desconocido en su casa, un hombre perseguido por hombres armados, un hombre sangrando y posiblemente muriendo en el suelo de hormigón de su sótano. Estaba loca, completamente loca, pero era demasiado tarde para dar marcha atrás. El hombre se apoyó contra la pared y se deslizó hasta sentarse en el frío cemento. Respiraba con dificultad y rapidez, con la mano aún presionada contra el hombro sangrante. En la oscuridad, no podía verle claramente la cara,
pero podía ver sus ojos grises brillando mientras la miraba. Gracias. Su voz era débil, pero sincera. Elena no respondió. Se dio la vuelta, subió las escaleras y fue a ver cómo estaba Noah. Noah dormía profundamente, con su osito de peluche apretado entre los brazos, respirando de forma regular y tranquila. Elena se quedó de pie en la puerta de la habitación de su hijo durante un largo rato, observándolo bajo la tenue luz de la lamparita con forma de estrella. Él no sabía nada de lo que estaba pasando en el sótano, no sabía nada del hombre sangrante que había en su casa, y Elena iba a mantenerlo así. Cerró suavemente la puerta de Noah y volvió al sótano. Sacó una caja de velas del cajón de la cocina, las baratas que guardaba para los cortes de electricidad y un viejo botiquín de primeros auxilios que había usado más veces de las que quería recordar. En el sótano, encendió 3 velas y las colocó en el suelo de hormigón. La luz parpadeante disipó la oscuridad y por primera vez, Elena pudo ver claramente al hombre al que había salvado. Estaba sentado con la espalda apoyada contra la pared, con el rostro pálido por la pérdida de sangre y el sudor que le corría por la frente. Tenía el pelo negro pegado a la cabeza por la lluvia y la sangre, un rostro anguloso con rasgos marcados, una leve cicatriz en la mandíbula izquierda y unos ojos grises fijos en ella sin parpadear, agudos incluso a pesar del dolor. Parecía tener unos 35 o 36 años, e incluso sentado en el suelo con una herida sangrante, seguía irradiando una especie de autoridad, como un lobo herido que seguía siendo peligroso. Elena se arrodilló a su lado y abrió el botiquín de primeros auxilios. Necesito ver la herida. El hombre asintió y se quitó la chaqueta del traje y la camisa con movimientos lentos y dolorosos. La herida era peor de lo que ella había pensado. La bala le había atravesado el hombro, dejando un orificio de entrada por delante y otro de salida por detrás, por el que seguía saliendo sangre en un flujo lento y persistente. Tenía un largo corte en el lado izquierdo, probablemente causado por los cristales rotos del accidente, que no era profundo, pero sangraba mucho. Tenía que coserlo. No tenía anestesia, no tenía suturas médicas, solo tenía una aguja de coser normal, hilo para ropa y una botella de vodka barato para desinfectar. Elena lo miró. Va a doler. Hazlo. Vertió vodka sobre la herida. El hombre apretó los dientes, con la mandíbula cerrada con fuerza, pero no emitió ningún sonido. Enhebró la aguja y comenzó a coser el corte a lo largo de su costado con puntadas firmes y precisas. Lo había hecho muchas veces antes en su propio cuerpo. Las noches en las que Ryan la golpeaba y ella no podía ir al hospital porque él no se lo permitía. Se cosía a sí misma en el baño, mordiendo una toalla para no gritar, con lágrimas cayéndole por las mejillas mientras la aguja atravesaba su piel. Había aprendido a curarse a sí misma porque nadie más lo iba a hacer por ella. Ya has hecho esto antes. La voz del hombre no era una pregunta, era una observación. Tuve que aprender, dijo Elna, sin apartar la mirada de los puntos. No había nadie más que me ayudara. Silencio. Podía sentir su mirada sobre ella, desplazándose desde su rostro hasta sus brazos. La manga se le había subido mientras trabajaba, dejando al descubierto las tenues cicatrices de su antebrazo. Cicatrices que siempre intentaba ocultar. Cicatrices que contaban la historia de 4 años en el infierno. El hombre las vio. Ella sabía que las había visto, pero no preguntó. No dijo ni una palabra sobre esas cicatrices. Y de alguna manera, ese silencio valía más que 1000 palabras vacías de consuelo. Terminó de coser el costado y pasó al hombro, más complicado, más profundo, más doloroso. El hombre seguía sin gritar. Solo la observaba trabajar con esos ojos grises que no parpadeaban. Su respiración era pesada, pero controlada. Cuando ella envolvió la última venda, él habló. ¿Quién eres?, preguntó Elena con voz tranquila, como si estuviera preguntando por el tiempo. Dominic Corsetti. La mano de Elena se detuvo. Conocía ese nombre. ¿Quién en Chicago no conocía a Corsetti? La familia mafiosa más famosa de la ciudad. Y si este hombre era Dominic Corsetti, entonces no era solo un miembro, era el jefe. Había metido a un jefe de la mafia en su casa. Había escondido a un jefe de la mafia en su sótano, justo debajo de la habitación de su hijo. Debería echarte ahora mismo. La voz de Elena era fría como el hielo. Sí, dijo Dominic extrañamente, con calma. Deberías, pero no lo harás. Elena lo miró fijamente a los ojos, sin pestañear, sin pestañear. No me digas lo que voy a hacer o no.
Se miraron a la luz de las velas. Dos desconocidos con historias llenas de cicatrices, tanto literales como figurativas. Dominic era un jefe de la mafia, peligroso, alguien a quien ella debería haber evitado. Pero Elena no tenía miedo. Había vivido 4 años con Ryan, 4 años de puñetazos y maldiciones, y el miedo que sentía cada vez que él entraba en una habitación. Había mirado a los ojos del diablo todas las noches y había sobrevivido. Ya no le tenía miedo a ningún hombre, ni siquiera a un jefe de la mafia. ¿Por qué te persiguen?, preguntó Elena después de terminar de vendarle. Se recostó y se sentó contra la pared frente a él, manteniendo una distancia segura del hombre a la luz temblorosa de las velas. Si iba a esconder a un jefe de la mafia en su casa, al menos tenía que saber por qué. Dominic permaneció en silencio durante un largo rato, con los ojos grises fijos en la nada, como si estuviera ordenando sus pensamientos. Entonces comenzó a hablar. Mi tío Víctor Corsetti me traicionó. La voz de Dominic era baja y firme, sin emoción aparente, pero Elena podía percibir el dolor que se escondía en su interior. Víctor es el hermano menor de mi padre. Cuando mi padre murió hace 10 años, yo heredé la familia. Víctor siempre creyó que él lo merecía más. Esperó, planeó y ahora está actuando. Elena recordó a los hombres rusos en el bar, los disparos en el callejón, el hombre que cayó del Mercedes. Esos rusos. Vulov. Dominic asintió. La mafia rusa. Víctor hizo un trato con ellos para acabar conmigo. Esta noche fue una emboscada preparada. Marco, mi guardaespaldas, la única persona en la que confiaba, murió para que yo pudiera escapar. Elena lo observó, tratando de leer la verdad en su rostro duro en la oscuridad. ¿Pero por qué? ¿Por qué tu tío te traicionaría? ¿Por qué ahora? Dominic la miró durante un largo momento antes de responder. Porque estoy tratando de irme. Silencio. Elena no estaba segura de haberlo oído bien. Irme de la mafia. Llevo 3 años intentando salir, dijo Dominic, con voz agotada, cambiando el negocio a operaciones legales, inmobiliarias, restaurantes, una empresa de transporte, nada más de apuestas ilegales, nada más de préstamos usureros, nada más de protección a cambio de sobornos. Víctor y hombres como él no quieren eso. Quieren dinero sucio, quieren poder, quieren que todo siga como estaba. ¿Por qué debería creer todo esto?, Elena le preguntó con escepticismo. Sin rodeos. Eres un jefe de la mafia. Podrías decir cualquier cosa. Dominic se encogió de hombros ligeramente y luego hizo una mueca de dolor cuando el movimiento le tiró de la herida del hombro. No tienes que creerlo, pero tú lo has preguntado. De nuevo silencio. Luego continuó, no para convencerla, sino como si necesitara decir esas cosas en voz alta. Hace 3 años, hubo un acuerdo con una red de tráfico de personas de Europa del Este. Enormes ganancias. Víctor y los demás querían participar. Yo me negué. No solo me negué, arruiné toda la operación. Elena lo miró fijamente, sin decir nada. Eso me costó 2 de mis hombres. La voz de Dominic se apagó. 2 hombres leales murieron porque me atreví a decir que no a la venta de seres humanos. Víctor nunca me perdonó por eso. Se detuvo y respiró hondo, como si intentara calmar el dolor. ¿Conoces el orfanato St. Mary's, en la zona sur de la ciudad? Elena lo conocía. ¿Quién en este barrio no lo conocía? Era el único orfanato de la zona que no había cerrado por falta de fondos. Siempre había suficiente comida y ropa para los niños. Siempre había dinero para reparaciones y mejoras. La gente decía que había un benefactor anónimo que lo financiaba. Llevo 5 años enviándoles dinero, dijo Dominic, de forma anónima. Las hermanas creen que proviene del fondo heredado de un empresario fallecido. No saben de dónde viene realmente y no necesitan saberlo. Elena no sabía qué decir. No quería creerlo. Quería pensar que solo era una historia para ablandarla. Pero su voz no sonaba persuasiva. Hablaba como si se estuviera dirigiendo más a sí mismo que a ella. Las tiendas de por aquí, continuó Dominic. La tienda de comestibles del señor Kim, la panadería de las Ross y el taller mecánico de los hermanos González. ¿Por qué crees que no tienen que pagar dinero por protección como otros lugares? Elena lo recordó de repente. Había oído a los vecinos hablar de lo extrañamente seguro que era este barrio. No había bandas que acosaran a nadie. Nadie venía a cobrar protección. Siempre había pensado que era suerte. Yo los protejo, dijo Dominic, de mi propia gente. ¿Por qué me cuentas todo esto?, preguntó Elena.
porque quiero que sepas que no soy solo el monstruo del que hablan los periódicos. Dominic la miró directamente a los ojos. He hecho cosas terribles. No lo niego, pero estoy tratando de cambiar. Y por eso me quieren muerto. Un largo silencio. Entonces Elena hizo la pregunta más importante. Si te quieren muerto, ¿por qué no te dispararon en la cabeza allí mismo, en el callejón? ¿Por qué te persiguen? Porque me necesitan vivo, al menos hasta que consigan lo que necesitan. ¿Qué necesitan? Pruebas, dijo Dominic, con voz cada vez más sombría. Durante 10 años he estado recopilando pruebas de todo. Corrupción en el departamento de policía, políticos que aceptan sobornos, jueces corruptos, los negocios sucios de Víctor y su gente. Todo está almacenado en un lugar seguro con un disparador automático. Elena lo entendió de inmediato. Un interruptor de hombre muerto. Si muero sin desactivarlo, todo se envía automáticamente al FBI, a la prensa y a todas las agencias con autoridad. 18 personas irán al infierno conmigo. Policías, políticos, jueces y Víctor también. Elena se quedó allí sentada sintiendo como si le hubieran echado agua fría por la cabeza. No solo estaba escondiendo a un jefe de la mafia en su sótano, estaba escondiendo una bomba que podía destrozar todo el sistema eléctrico subterráneo de Chicago. Y los hombres que lo perseguían no pararían hasta encontrarlo o encontrar una forma de neutralizar esa amenaza. Elena miró hacia las escaleras donde dormía Noah, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Ella había traído esa tormenta a su propia casa. A las 3 de la madrugada, Elena estaba sentada en silencio después de su conversación con Dominic cuando lo oyó. Pequeños pasos en las escaleras, uno tras otro, lentos y somnolientos. Se le encogió el corazón. Noah. Se puso de pie de un salto y subió las escaleras tan rápido que casi tropieza, deteniendo al niño justo antes de la puerta que daba al sótano. Noah estaba allí de pie, con su pijama azul claro de dinosaurios. Tenía los ojos rojos y aún húmedos por las lágrimas, y abrazaba con fuerza a su viejo osito de peluche. Temblaba, no por el frío, sino por algo peor. Mamá. Su voz era débil y asustada. He tenido una pesadilla. Elena se arrodilló y lo abrazó con fuerza. Le dolía el corazón al sentir cómo temblaba su pequeño cuerpo entre sus brazos. ¿Qué has soñado, cariño? El hombre malo. Noah susurró en su hombro, con la voz entrecortada. El hombre malo te ha vuelto a pegar. Te he visto en el suelo y no te levantabas. Te he llamado y no me respondías. Elena cerró los ojos e intentó tragarse el nudo que tenía en la garganta. 3 años. 3 años desde que se llevó a Noah y dejó a Ryan. Y él seguía teniendo esas pesadillas. Aún recordaba lo que había visto cuando solo tenía 4 años. Los gritos, los puñetazos, su madre en el suelo de la cocina sin moverse. Aquí no hay ningún hombre malo, cariño, le susurró Elena, acariciándole el pelo. Solo estamos tú y yo. Estamos a salvo, pero yo tengo miedo. Lo sé. Sé que tienes miedo, pero te prometo que no dejaré que nadie te haga daño. Nunca. Llevó a Noah de vuelta a la cama. La pequeña habitación con dibujos de dinosaurios en las paredes y una lamparita con forma de estrella. Lo acostó, le subió la manta y se tumbó a su lado. ¿Quieres que te cante? Noah asintió con los ojos aún húmedos, pero con el miedo remitiendo. Elena comenzó a cantar en voz baja la canción que su madre le cantaba cuando era pequeña. Una melodía suave, tranquila y constante. Su voz no era bonita, pero para Noah era el sonido más seguro del mundo. Cantó hasta que su respiración se estabilizó, hasta que la pequeña mano soltó el osito de peluche, hasta que estuvo segura de que la pesadilla había desaparecido, al menos por esa noche. Le besó la frente, se levantó con cuidado y cerró la puerta. Luego volvió al sótano. Dominic seguía allí, pero la forma en que la miraba había cambiado. Ya no era una mirada fría y crítica, sino algo parecido al respeto. Tiene miedo de su padre. Dominic dijo. No es una pregunta. Sí, respondió Elena con voz monótona. Y tú, Elena, le miraste directamente a los ojos grises, sin pestañear, sin ceder. Antes tenía miedo, ahora ya no. Se sentó con la espalda apoyada en la pared, con la mirada perdida. No me fui porque fuera valiente. Me fui porque me di cuenta de que prefería morir luchando que vivir así. Silencio. Dominic no habló. Solo la observaba con sus ojos grises que habían visto demasiada oscuridad en su vida. La última noche me pegó tan fuerte que pensé que iba a morir.
El Elena continuó hablando con voz firme, sin vacilar. Estaba en el suelo de la cocina mirando al techo y pensé, si esta es mi última noche, ¿qué pasará? ¿Qué pasará con Noah? ¿Quién lo protegerá? Y me di cuenta de que si me quedaba, moriría. Quizás no esa noche, pero algún día. Y Noah crecería con un padre que le haría lo mismo a cualquiera que ese niño quisiera. Miró a Dominic. Así que me levanté. Cogí a mi hijo y salí por la puerta. Sin dinero, sin plan, sin nada más que la determinación de que nunca volvería a dejar que nos tocara. Dominic se quedó en silencio durante un largo rato. Luego dijo con voz baja y sincera, «Eres más fuerte que la mayoría de los hombres que conozco». Elena soltó una pequeña risa sin alegría. «No soy fuerte. Es solo que no me queda nada que perder». A las 6:30 de la mañana, la débil luz del amanecer apenas se colaba por la vieja cortina cuando empezaron los golpes. No eran los suaves golpes de un vecino, ni los familiares golpes de la señora Kowalski. Eran golpes fuertes, decididos, llenos de autoridad, los golpes de alguien que no estaba acostumbrado a esperar. «Policía de Chicago, abra la puerta». Una voz masculina provenía del otro lado, baja y fría. Elena se quedó paralizada en la cocina, donde estaba preparando café con las manos temblorosas por la falta de sueño. Miró hacia el sótano, donde Dominic yacía inmóvil en la oscuridad después de que ella le dijera que no hiciera ruido. Luego miró hacia la habitación de Noah, donde su hijo aún dormía, profundamente, después de la pesadilla de la noche anterior. «Policía de Chicago, abra la puerta ahora». Los golpes se repitieron, más fuertes, más impacientes. Ella nena respiró hondo, se alisó el pelo y se dirigió a la puerta. Miró por la mirilla, una vieja costumbre, fruto de los años en los que Ryan siempre comprobaba antes de abrir, siempre preparado para lo peor. Había 2 hombres fuera. No llevaban uniformes de policía, no había ningún coche patrulla aparcado delante, no tenían ninguna orden judicial en las manos, solo ropa de calle, chaquetas negras y la postura de hombres acostumbrados a amenazar a los demás. Elena había visto suficientes tipos de personas en su vida como para reconocerlo. No eran policías. Abrió la puerta, solo una rendija, con el rostro tranquilo, como si no tuviera nada que ocultar. «¿Puedo ayudarles?» Uno de los hombres se acercó, alto, con un rostro anguloso y ojos fríos como el acero. «Buscamos a un hombre herido. Puede que haya pasado por esta zona anoche. ¿Ha visto algo?» Elena lo miró directamente a los ojos, sin pestañear, sin vacilar. Había aprendido a mentir durante los 4 años que pasó con Ryan. Cómo mantener la compostura cuando los vecinos le preguntaban por los moretones. Cómo contar historias sobre caídas por las escaleras sin pestañear. Salí del trabajo a medianoche, volví a casa y me fui a dormir. Eso es todo. El hombre la miró fijamente durante un momento, como si intentara leer algo en su rostro. Luego, sin preguntar, sin esperar a que lo invitaran, entró directamente. Elena quería gritar, quería empujarlo hacia afuera, pero sabía que reaccionar con demasiada fuerza los haría sospechar. Se quedó quieta, siguiéndolo con la mirada sin apartarla de él. Él caminó por su pequeña sala de estar, miró hacia la cocina, miró hacia el pasillo que conducía a la habitación de Noah. Cuando levantó una mano para rascarse el cuello, sus mangas se iluminaron y Elena lo vio. Un tatuaje en su muñeca, letras serríticas entrelazadas. El mismo tipo de tatuaje que había visto en la muñeca de uno de los hombres del bar la noche anterior. La mafia rusa. No eran policías, eran hombres de Bulov. «Bonita casa tienes aquí». El hombre lo dijo en un tono casi juguetón. Criar a un niño sola debe de ser bastante difícil, ¿no? No era un cumplido, era una amenaza. Sabían lo de Noah, querían que ella supiera que lo sabían. Elena sintió que se le subía la sangre a la cabeza, no por miedo, sino por ira. Una ira que había reprimido durante años. La ira de una mujer que había sido amenazada demasiadas veces y no tenía nada que perder. «Salgan de mi casa ahora mismo». Su voz seguía siendo fría como el hielo. El hombre se volvió hacia ella y levantó las cejas, sorprendido. «¿Qué has dicho? Ya has oído lo que he dicho». Elena dio un paso adelante, sin retroceder, sin temblar. «No sois policías. No tenéis ninguna orden judicial. No tenéis ningún derecho a estar en mi casa. Fuera de aquí». Los 2 hombres se miraron. La sorpresa se reflejaba en sus rostros. Estaban acostumbrados a gente que les temía, gente que se echaba atrás, gente que bajaba la mirada.
No estaban acostumbrados a una mujer delgada en un apartamento destartalado, mirándolos como si estuviera dispuesta a destrozarlos si daban un paso más hacia la habitación de su hijo. El hombre alto soltó una risa suave, pero no le llegó a los ojos. Está bien, nos vamos. Sacó una tarjeta de visita del bolsillo y la dejó sobre la mesa. Si recuerda algo, llame a este número. Hay una recompensa por cualquier información útil. Elena no miró la tarjeta, ni apartó la mirada. Mantuvo la mirada fija en ellos hasta que ambos hombres salieron por la puerta. Luego la cerró, echó el cerrojo y puso la cadena. Se quedó allí de espaldas a la puerta y por primera vez desde que aparecieron, dejó que sus manos temblaran. Temblaba tanto que tuvo que cruzar los brazos con fuerza sobre el pecho, luchando por controlar su respiración rápida y entrecortada. Pero no se derrumbó, no lloró, no entró en pánico. Había enfrentado a Ryan durante 4 años, había enfrentado la pobreza durante 3, había enfrentado el miedo a perder a su hijo, el miedo a no tener suficiente para comer, el miedo a que la echaran de su casa. Estos hombres, por muy peligrosos que fueran, solo eran un miedo más en la larga lista de miedos con los que había aprendido a vivir. Y Elena Martínez no era el tipo de mujer a la que el miedo podía vencer. Elena esperó hasta estar segura de que los hombres que se hacían pasar por policías se habían ido de verdad. Entonces bajó al sótano. Dominic estaba sentado en la oscuridad, con la espalda apoyada en la pared, los ojos grises muy abiertos y alerta. Lo había oído todo. Volverán, dijo Elena, con voz impasible. Tienes que irte, lo sé. Dominic asintió lentamente. Lo estoy organizando. ¿Cuánto tiempo esta noche? Sacó un teléfono de su chaqueta. Un teléfono que Elena no sabía que aún tenía. Lorenzo, mi hombre, estará aquí a las 8. Es una de las pocas personas en las que aún puedo confiar. 14 horas. Elena hizo el cálculo mental. 14 horas manteniendo a un jefe mafioso herido en su sótano mientras la mafia rusa lo buscaba por todo el barrio. 14 horas rezando para que no volvieran. 14 horas fingiendo que todo era normal delante de Noah. De acuerdo, dijo ella, y se dio la vuelta y subió las escaleras. Noah se despertó a las 7 Surlen sin recordar nada de la pesadilla de la noche anterior. Desayunó, se vistió y charló sobre la presentación de ciencias que iba a hacer ese día. Elena le escuchó, asintió en los momentos adecuados y sonrió en los momentos oportunos, mientras su mente estaba en otro lugar. Llevó a Noah al colegio como hacía todos los días, caminando por las calles familiares, cogida de su mano con un apretón que aún le hacía temblar un poco. En la puerta, le dio un beso en la frente más largo de lo habitual. Te recogeré a las 4, Sinem. Vale. Te quiero, mamá. Yo también te quiero. Noah saludó con la mano y corrió hacia el patio del colegio, y Elena se quedó allí mirando hasta que desapareció tras la puerta. De camino a casa, caminó más despacio de lo habitual, dándose tiempo para pensar. ¿Qué había hecho? Había arrastrado a un desconocido sangrante a su casa. Ese desconocido resultó ser el jefe de la mafia de una de las familias más poderosas de Chicago. Lo estaba escondiendo de unos asesinos, poniendo en peligro a su hijo y a ella misma, y ni siquiera sabía por qué. O tal vez sí lo sabía. Recordaba los ojos de Dominic cuando habló de acabar con la red de tráfico. Recordaba el sonido de su voz cuando habló del orfanato de St. Mary. Recordaba la forma en que la miró cuando ella habló de Ryan, no con lástima ni con juicio, sino con los ojos de alguien que entendía lo que era la oscuridad. Dominic Corsetti era un jefe mafioso. Había hecho cosas terribles, lo admitía. Pero también era alguien que intentaba cambiar, que intentaba salir, que intentaba convertirse en alguien mejor, que no merecía una segunda oportunidad. A ella le habían dado una segunda oportunidad cuando la señora Kowalski le alquiló este apartamento sin comprobar su solvencia. Cuando el gerente de Rusty Nail le dio trabajo sin hacerle demasiadas preguntas. Cuando unos desconocidos la ayudaron en los momentos en que pensaba que no podía seguir adelante. Quizás así era como pagaba esas deudas, dando una oportunidad a otro desconocido. Cuando Eleyanena llegó a casa, abrió la nevera y se quedó mirando el familiar vacío, unos cuantos huevos, algunas verduras marchitas y una bolsa de arroz casi vacía. Cocinó gachas, lo único que podía hacer con lo que quedaba. Llenó un cuenco grande, cogió una botella de agua y lo llevó al sótano. Dominic estaba tumbado de lado con los ojos cerrados, pero los abrió en cuanto oyó sus pasos. Ella dejó el cuenco de gachas y la botella de agua en el suelo, junto a él.
Come. Necesitarás fuerzas para salir de aquí. Dominic se incorporó, haciendo un gesto de dolor al tensarse la herida del hombro. Miró las gachas, luego a ella, y en esos ojos grises había algo que Elena no acababa de entender. Gracias por todo. No me des las gracias, dijo Elena, con voz firme pero no fría. Simplemente no me hagas arrepentirme de esto. Se dio la vuelta y subió las escaleras sin mirar atrás. 12 horas más. Recogería a Noah del colegio, le daría de cenar y lo acostaría. Luego, a las 8 vendría el hombre de Dominic y todo esto habría terminado. Olvidaría lo de la noche anterior. Volvería a su vida normal con $43 y $3,000 que encontrar y un exmarido a punto de salir de prisión. Normal, como si lo de la noche anterior nunca hubiera ocurrido. Pero, en el fondo, Elena sabía que algunas cosas, una vez cambiadas, nunca podían volver a ser como antes. La tarde transcurrió tan lentamente como la melaza. Elna recogió a Noah a las 4 p.m, le dio de cenar, le ayudó con los deberes y luego le leyó hasta que se durmió. La señora Kowalski no vino hoy porque Elena le dijo que no trabajaba, y Elena se sintió silenciosamente agradecida por ello. Cuanta menos gente supiera lo que estaba pasando en ese apartamento, mejor. Cuando Noah dormía profundamente, Elena bajó al sótano con 2 tazas de té caliente. No sabía por qué lo hacía. Quizás porque aún faltaban 3 horas para las 8 y no quería quedarse sola con sus pensamientos. Quizás porque sentía curiosidad por el hombre que estaba sentado en la oscuridad debajo de su casa. Dominic tomó el té y asintió con la cabeza en señal de agradecimiento. Sus heridas tenían mejor aspecto, ya no sangraban, aunque su rostro seguía pálido por la pérdida de sangre. Se quedaron sentados en silencio durante un rato, con la luz de las velas parpadeando y proyectando extrañas sombras en las paredes de hormigón. Entonces Dominic habló, con voz baja y distante. Tengo una hermana, Lucía. Murió hace 10 años. Elena no dijo nada, solo escuchó. Solo tenía 22 años. Dominic continuó con la mirada fija en la nada, como si estuviera contemplando el pasado. Inteligente, alegre, siempre creía en lo bueno de las personas. Odiaba lo que hacía nuestra familia. Siempre me decía que podía ser mejor, que no tenía por qué seguir los pasos de mi padre. ¿Qué pasó?, preguntó Elena en voz baja. Una familia rival. Secuestraron a Lucía para obligarme. Hice todo lo que me exigieron. Pagué el rescate, cedí territorio, pero aún así la mataron. Me enviaron. Dominic apretó la mandíbula. Me enviaron una caja. Dentro estaba la pulsera que le regalé cuando cumplió 18 años. Un pesado silencio se apoderó del sótano. Elena conocía ese tipo de silencio, el que se produce cuando el dolor es demasiado grande para expresarlo con palabras. Construí un imperio para vengarla, dijo Dominic con amargura en la voz. Destruí a la familia que la mató, uno por uno, uno por uno. Me convertí en el monstruo al que temían. Y entonces, una noche, me di cuenta de que Lucía no habría querido nada de esto. Habría odiado en lo que me había convertido. Miró a Elena, con sus ojos grises llenos de fantasmas. Fue entonces cuando empecé a intentar cambiar. Tú hablaste del orfanato, de proteger las tiendas de este barrio. Sí. Dominic asintió con la cabeza. No puedo cambiar lo que he hecho, pero puedo cambiar lo que haré. El orfanato St. Mary's lo financio porque Lucía solía ser voluntaria allí todos los fines de semana. Las tiendas de por aquí las protejo porque es aquí donde a Lucía le encantaba venir. La panadería de la señora Rossi. Solía comprar cannoli allí todos los sábados. La tienda de comestibles del señor Kim. Solía ayudarle a reponer los estantes cuando era estudiante. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó Elena. Porque quiero que sepas que no soy solo el monstruo del que hablan los periódicos. Dominic la miró directamente a los ojos. He hecho cosas horribles. No lo niego, pero no soy solo eso. Elena lo observó durante un largo rato. Luego habló con calma, pero con sinceridad. No me importa lo que seas, me importa lo que haces. Dominic se quedó en silencio, como si esas palabras hubieran tocado algo muy profundo en su interior. ¿Y tú?, preguntó al cabo de un rato. ¿Tu exmarido? ¿Qué te hizo? Elena no respondió de inmediato. Se quedó mirando la taza de té que tenía entre las manos, cuyo vapor se elevaba en el aire frío del sótano. No quería contarlo. Nunca había querido contarlo. Pero había algo en este hombre, en la forma en que se había abierto a ella con su propio dolor, que le hizo sentir que podía hacerlo. Me pegaba, dijo simplemente. Durante 4 años.
Dominic no habló, solo escuchó, y su silencio fue el mayor regalo que pudo darle en ese momento. Sí, asintió ella, pero le devolví los golpes cuando me fui y me llevé a Noah conmigo. Levantó la vista y había un fuego en sus ojos que nadie podía apagar. Ese fue el golpe más fuerte que le di, y nunca se recuperará de él. Dominic la miró y a la temblorosa luz de la vela, ella vio algo cambiar en sus ojos. No era atracción, ni deseo, sino puro respeto. Eres más fuerte que nadie que haya conocido jamás, dijo Howe. Elna esbozó una pequeña sonrisa, la primera en las últimas 24 horas. No soy fuerte, solo soy terca. Dominic se rió, un sonido pequeño y silencioso, casi sorprendido, como si hubiera olvidado que podía reír. Y el Ellanena se dio cuenta de que quizá era la primera vez en años que se reía de verdad. Se quedaron allí sentados en silencio, dos desconocidos con cicatrices diferentes, pero con el mismo tipo de dolor. Sin promesas, sin gestos románticos, nada más que un silencioso entendimiento entre dos personas que habían visto la oscuridad y aún así habían decidido seguir adelante. Faltaban 2 horas para las 8. Elena no sabía qué pasaría después de esa noche. No sabía si volvería a ver a Dominic Corsetti, pero sabía una cosa. En ese sótano oscuro, en el aire húmedo y la luz temblorosa de las velas, algo había cambiado. No era amor ni romance, solo dos seres humanos que se veían realmente por primera vez. A las 8:01 de la noche, exactamente, se oyó un golpe. 3 golpes, una pausa y luego 2 más. Un código que Elena no entendía, pero Dominic sí. Se puso de pie inmediatamente, apoyando una mano en la pared para mantener el equilibrio. Su rostro se tensó por el dolor de la herida, que aún no había cicatrizado del todo. Elna subió primero y miró por la mirilla. Afuera había un hombre de unos 40 años, con el pelo entrecano, el rostro curtido y los ojos que no dejaban de escudriñar la calle. Llevaba un abrigo negro, las manos en los bolsillos y se comportaba como alguien acostumbrado al peligro. Ella miró hacia el sótano y asintió a Dominic. «Es tu hombre». Dominic subió las escaleras, cada paso pesado y doloroso. Cuando ella abrió la puerta, el hombre de fuera soltó un suspiro de alivio. «Jefe, el coche está listo. Tenemos que irnos ya». «Gracias, Lorenzo». Dominic asintió y luego se volvió para mirar a Elena. Ella estaba de pie junto a la puerta con los brazos cruzados, con el rostro impenetrable. Era el momento de decir adiós. Era el momento en que su vida volvía a la normalidad, o al menos a lo más parecido a la normalidad que podía tener. Dominic sacó un grueso sobre del bolsillo interior de su chaqueta y lo dejó sobre la mesita junto a la puerta. Elena miró el sobre, luego a él, frunciendo el ceño. «No», dijo con firmeza. Le devolvió el sobre. «Esto no es caridad», dijo Dominic con voz seria. «Me has salvado la vida. Es lo mínimo que puedo hacer para compensarte». «No lo hice por dinero», respondió Elena, mirándolo fijamente a los ojos. «No quiero tu dinero». Silencio. Lorenzo estaba en la puerta, mirando hacia adentro con curiosidad. Debía de estar acostumbrado a que la gente aceptara dinero de su jefe, pero no a que alguien lo rechazara. Dominic observó a Elena durante un largo rato, con sus profundos ojos grises, como si intentara comprenderla. Luego asintió lentamente, y en ese gesto había un respeto que Elena nunca había visto en ningún hombre. Él lo entendía. Ella no era alguien a quien se pudiera comprar. No era alguien que aceptara limosnas, ni siquiera cuando estaba desesperada. Tenía algo que el dinero no podía comprar, algo que personas 1000 veces más ricas que ella aún no tenían. Respeto por sí misma. «Al menos toma esto». Dominic sacó una pequeña tarjeta negra de su cartera. Sin nombre, sin logotipo, solo un número de teléfono impreso en tinta plateada. Se lo tendió a Elena. «Si alguna vez necesitas ayuda, ayuda de verdad, llama a este número. Sin condiciones, sin ataduras». Elena miró la tarjeta que él tenía en la mano. Pensó en Ryan, en la fecha del juicio que se acercaba, en los $3000 que necesitaba para pagar a un abogado, en todas las cosas que el futuro podía depararle y que ella no podía predecir. Cogió la tarjeta, no porque pensara usarla, ni porque quisiera deberle nada, sino porque sabía que hay momentos en la vida en los que una persona necesita un salvavidas, aunque no quiera admitirlo. No hizo ninguna promesa. No dio las gracias. Simplemente se guardó la tarjeta en el bolsillo. «Ten cuidado», dijo, y eso fue todo. Dominic la miró fijamente durante un segundo más, como si quisiera decir algo, pero no lo hizo. «¿Tú también?».
Salió. Lorenzo lo tomó del brazo y se dirigieron hacia el coche negro aparcado al otro lado de la calle. Elena se quedó en la puerta, mirando hasta que el coche desapareció en la noche. Luego cerró la puerta, echó el cerrojo y puso la cadena. El apartamento quedó sumido en un extraño silencio. Ya no se oía la respiración entrecortada del sótano. Ya no se olía a sangre y sudor. Ya no estaba presente el hombre que había trastornado su vida en las últimas 24 horas. Elena miró el sobre con dinero que seguía sobre la mesa, donde Dominic lo había dejado y ella lo había apartado. No se lo había llevado. Lo cogió y lo abrió. Dentro había billetes de $100. No los contó, pero vio que era una gran cantidad. Quizás suficiente para pagar un año entero de alquiler. Quizás suficiente para el abogado, la excursión y un abrigo nuevo para Noah. Se quedó mirando el dinero durante un largo rato. Luego guardó el sobre en el cajón del escritorio junto con una tarjeta negra. No lo gastaría, pero tampoco lo tiraría. Quizás algún día, si realmente lo necesitaba. Si no había otra manera, lo volvería a pensar. Pero hoy no era ese día. Elena apagó la luz, se metió en la cama y por primera vez en 24 horas cerró los ojos e intentó dormir. Pasaron 3 meses como si aquella noche nunca hubiera ocurrido. Elena seguía despertándose a las 6 de la mañana, seguía contando cada dólar de su cartera, seguía trabajando en 2 empleos al día e intentaba evitar que todo se desmoronara. El sobre con el dinero y la tarjeta negra seguían en el cajón, y ella no lo había abierto ni una sola vez. Esa era su regla, era lo único que podía controlar en esta vida. Pero había pedido turnos extra en el bar 2 noches a la semana en lugar de 4, y las propinas adicionales eran suficientes para que pudiera apartar $20 para la excursión de Noah. Esa mañana, cuando le entregó el billete de $20 y el permiso a su maestra, Noah la miró con los ojos tan brillantes que le pareció que le había dado el mundo entero. Esa tarde, cuando fue a recoger a Noah a la puerta de la escuela, él corrió hacia ella tan rápido que casi se cae. «Mamá, mamá, vi dinosaurios». Su voz se elevó con la emoción. «Dinosaurios de verdad, mamá. Bueno, sus huesos, pero eran enormes. Mamá, enormes, tan grandes como toda nuestra casa. Vi un T-Rex y un Triceratops y uno con un cuello muy largo, pero se me olvidó el nombre». Elena se arrodilló y lo abrazó, sintiendo cómo su pequeño cuerpo temblaba de emoción entre sus brazos. Cerró los ojos y respiró el olor de su pelo, el aroma del sol y el polvo, y una infancia que aún tenía espacio para la maravilla. $20, 2 semanas de turnos extra, noches sin dormir y comidas que se había saltado. Todo había valido la pena. Había valido la pena 1.000.000 de veces cuando vio esa sonrisa en el rostro de su hijo. La semana siguiente, Elena estaba trabajando en el turno de noche en el Rusty Nail. Cuando vio un rostro familiar, la joven de hacía 3 meses, la que tenía los ojos hinchados y moretones en el cuello, la misma a la que Elena le había dado el número de la línea de ayuda en una servilleta de papel. La chica entró, pero esta vez había algo diferente. Su espalda estaba más recta, sus ojos eran más brillantes, no tenía moretones, ni la mirada asustada de un animal acorralado. Se acercó a la barra donde Elena estaba secando un vaso. «¿Te acuerdas de mí?», preguntó la chica, con la voz un poco temblorosa, pero no por miedo. Elena la miró y se acordó. Por supuesto que se acordaba. Recuerdo que la chica sonrió por primera vez, la primera sonrisa que Elena había visto en ese rostro. «Tú me diste ese número». Llamé. «Ahora estoy en un refugio. Me están ayudando a encontrar trabajo. Me ayudan con el papeleo para que pueda alejarme de él. Estoy a punto de tener mi propio apartamento». Elena dejó el vaso y sintió como una sensación de calidez se extendía por su pecho. «Estoy orgullosa de ti». La chica la miró con los ojos brillantes de lágrimas. «¿Cómo sabías que necesitaba ayuda?». Elena la miró. Miró esos ojos que antes estaban llenos de miedo y ahora brillaban con esperanza. Y se vio a sí misma de hacía 5 años, porque yo era tú hace 5 años. Un momento de silencio. Entonces la chica lloró. No lloraba de dolor, sino de alivio. Lloraba porque alguien por fin la había entendido. Elena rodeó la barra y la abrazó. El tipo de abrazo que se da a alguien que ha pasado por un infierno y ha vivido lo suficiente como para contarlo. No necesitaba el dinero de Dominic para hacerlo. No necesitaba que nadie la ayudara a ayudar a otra persona. Solo necesitaba una servilleta de papel, una serie de números y 2 palabras. «Cuando estés lista».
Eso fue todo lo que hizo falta para cambiar una vida. Esa noche, cuando llegó a casa después de su turno, Elena encendió la televisión mientras se preparaba para irse a la cama. Estaban dando las últimas noticias y se quedó paralizada al oír unas palabras que le resultaban familiares. Un tiroteo entre bandas en la zona sur anoche. 5 muertos, entre ellos 2 miembros de alto rango de la organización Volkov y una persona que se cree que está relacionada con la familia Corsetti. La policía sigue investigando, pero sospecha que esto forma parte de una guerra clandestina cada vez más intensa entre organizaciones criminales de la ciudad. Elena miró fijamente la pantalla, donde se veían imágenes de la escena con coches de policía y cinta amarilla. Pensó en Dominic, en sus ojos grises, en la historia, en Lucía y el orfanato, y en todo lo que le había contado aquella noche en el oscuro sótano. Él seguía luchando, seguía intentando escapar del mundo subterráneo en el que había nacido. Y esa lucha se volvía cada día más sangrienta. Miró hacia el cajón donde la tarjeta negra seguía intacta. Podía llamarlo, podía preguntarle si estaba bien. Si estaba bien, pero no lo hizo. Su vida y la de él eran 2 mundos diferentes que habían colisionado por casualidad en una noche lluviosa y luego se habían separado de nuevo. Tenía que cuidar de Noah, tenía trabajo que hacer, tenía su propia vida que vivir. Y Dominic Corsetti, fuera quien fuera, hiciera lo que hiciera, no formaba parte de esa vida. Elena apagó la televisión, apagó la luz y se metió en la cama. Pero antes de dormirse, susurró una plegaria para que él sobreviviera a su guerra. No porque le importara, sino porque el mundo ya tenía suficientes personas que intentaban cambiar y luego abandonaban a mitad de camino. 6 meses después de aquella noche lluviosa, Elena fue a recoger a Noah al colegio como hacía todos los días. Atravesó la familiar verja de hierro y miró hacia el patio, donde los niños corrían esperando a sus padres. Pero hoy había algo diferente. Lo sintió antes de verlo. Un escalofrío le recorrió la espalda, como si alguien la estuviera observando. Entonces lo vio. Ryan estaba apoyado contra la valla frente a la puerta de la escuela, con las manos en los bolsillos, comportándose como si tuviera derecho a estar allí. Estaba más delgado que hace 3 años, pómulos marcados, piel hundida, pálido por los años sin luz solar en la cárcel. Pero sus ojos no habían cambiado. Seguían siendo esos sus ojos fríos, calculadores, llenos del control que ella había soportado durante 4 años de infierno. «Hola, Elena, ¿me echas de menos?» Su voz flotaba en el aire, dulce y con una calidez falsa. La voz que usaba delante de otras personas para ocultar al monstruo que había debajo. El corazón de Elena dio un vuelco, pero no por miedo, sino por ira, por odio, por todo lo que él le había quitado. «Mamá». La voz de Noah llegó desde detrás de ella, pequeña y temblorosa. Lo había visto, lo había reconocido. Incluso después de 3 años, a pesar de que solo tenía 4 cuando se marcharon, Noah aún lo recordaba. El niño corrió a esconderse detrás de ella, agarrándose con ambas manos al dobladillo de su camisa, con el cuerpo temblando como una hoja en una tormenta. Elna sintió su miedo a través de esos pequeños dedos que la agarraban, y eso, más que nada, hizo que su ira ardiera hasta que sintió que la sangre le hervía. Se giró, se arrodilló a la altura de Noah, con voz tranquila y suave, aunque algo dentro de ella ardía. «Noah, vuelve a la escuela. Espérame en la oficina. Pero mamá, vete, cariño. Ahora mismo voy». Noah la miró a Ryan y luego volvió a mirarla a ella. Asintió con la cabeza y corrió hacia la puerta, mirando atrás 2 veces antes de desaparecer en la entrada de la oficina. Ella nena se enderezó y se enfrentó a Ryan. No retrocedió, no bajó la mirada, no evitó su mirada. Miró directamente a los ojos del hombre que había sido su pesadilla y no parpadeó. «¿Qué quieres? Solo quiero ver a mi hijo», dijo Ryan, todavía con ese tono dulce y falso. «Es mi hijo. Tengo derechos». No. Una sola palabra, simple, definitiva. Sin explicaciones, sin disculpas, sin titubeos, solo un no. El rostro de Ryan cambió por un momento. La dulzura desapareció para mostrar la dureza que había debajo. «El tribunal dice que tengo derechos». Dio un paso más hacia ella. «Solicité el derecho de visita. La ley está de mi parte. El tribunal no sabe lo que me hiciste», dijo Elena, con voz fría como el acero. «Pero yo sí lo sé, y tengo pruebas. Informes hospitalarios, informes policiales, fotos.
Ryan se detuvo un segundo, luego siguió acercándose, tratando de usar su altura y su cuerpo para intimidarla como lo había hecho 1000 veces antes. ¿Crees que unos papeles van a detenerme? Elena no se movió. Sostuvo su mirada y, en sus ojos marrones, había un fuego que Ryan nunca había visto antes en ella. No, pero yo te detendré. Yo. Ryan soltó la risa burlona que ella había oído demasiadas veces. Tú, mi buena mujercita, ¿qué vas a hacer? He sobrevivido 4 años contigo, dijo Elena, sin que su voz temblara en absoluto. Crié a mi hijo sola durante 3 años. Trabajé 16 horas al día para mantener un techo sobre su cabeza y comida en su estómago. ¿Crees que todavía te tengo miedo? ¿Crees que tu sombra todavía me domina? Dio un paso hacia él y esta vez fue Ryan quien retrocedió. Él no se dio cuenta de inmediato, pero Elena sí. Ella vio la vacilación en sus ojos, la sorpresa de enfrentarse a una mujer que no se parecía en nada a la esposa temblorosa que bajaba la cabeza hace 5 años. Ya no soy la Elena de antes, dijo ella, con voz baja pero llena de fuerza. Morí aquella noche, la noche en que me golpeaste por última vez, y la mujer que tienes ahora delante es alguien que ha pasado por el infierno y ha vuelto. Ya no puedes tocarme, ni con tus puños, ni con tus amenazas, ni con nada. Ryan la miró fijamente, y por primera vez en los 7 años que llevaba conociendo a Elena, vio algo en sus dos ojos que le heló la sangre. No era miedo, ni obediencia, ni victimismo, solo una mujer dispuesta a luchar hasta el final para proteger a su hija. Y dudó. Por primera vez en su vida, Ryan Carter dudó ante Elena Martínez. Ryan no estaba acostumbrado a que le desafiaran. No estaba acostumbrado a que Elena le mirara directamente a los ojos en lugar de bajar la cabeza. Y cuando esa vacilación pasó, el viejo instinto resurgió. Extendió la mano, apuntando a su muñeca, como había hecho 1000 veces antes, con ese agarre controlador, ese agarre posesivo, el agarre que decía que ella le pertenecía. Y nada podía cambiar eso, pero esta vez fue diferente. Eleanor apartó su mano antes de que pudiera siquiera tocarla. El movimiento fue rápido y definitivo, como algo que hubiera practicado en su mente 1000 veces. No me toques. Cada palabra salió como una bala, fría y letal. Ryan se quedó paralizado, con las manos aún levantadas en el aire, los ojos muy abiertos por la sorpresa. Esta no era la Elena que él conocía. Esta no era la pequeña esposa que solía retroceder ante su mano. Esta era otra persona completamente diferente. Alguien peligroso de una forma que Ryan no podía entender. En ese momento, se oyó el ruido de un motor en la acera. Un elegante coche negro se detuvo a unos metros de distancia. La puerta se abrió y Dominic Corsetti salió. No se parecía en nada al de aquella noche lluviosa 6 meses antes. Sin sangre, sin heridas, sin la desesperación de un casado. Ahora vestía un traje negro perfectamente cortado. Con el pelo peinado hacia atrás, desprendía el poder y el peligro de un hombre acostumbrado a controlar todo lo que le rodeaba. Dominic no se acercó. Se quedó atrás, apoyado en el coche con las manos en los bolsillos. Sus ojos grises observaban la escena como una pantera acechando a su presa. No se interpuso entre Elena y Ryan. No hizo el papel de héroe que rescata a la damisela. Simplemente se quedó allí en silencio, imposible de ignorar. ¿Todo bien?, preguntó Dominic con tono tranquilo, pero con un matiz de tensión. Elena lo miró y luego volvió a mirar a Ryan. No necesitaba que nadie luchara por ella. No necesitaba que nadie la salvara. Solo necesitaba saber que ya no estaba sola. Estoy bien, dijo. Puedo manejarlo. Dominic asintió una vez con la cabeza y se quedó donde estaba, listo para intervenir si fuera necesario, pero respetándola lo suficiente como para no hacerlo por ella. Entendía que esta era la lucha de Elena y que ella tenía que ganarla por sí misma. Ryan miró a Dominic y por primera vez la arrogancia de su rostro vaciló. No sabía quién era Dominic, pero reconoció el peligro cuando lo vio. La postura de Dominic, su mirada, la forma en que ocupaba el espacio a su alrededor, como si el mundo entero le perteneciera. Este no era un hombre cualquiera. Era alguien con quien Ryan, a pesar de toda su agresividad, no quería meterse. Esto es un asunto familiar, dijo Ryan, tratando de mantener la voz firme, pero la tensión seguía siendo evidente. No te incumbe. Dominic no respondió. Solo miró a Ryan con sus ojos grises, fríos como el hielo, y ese silencio era más aterrador que cualquier amenaza. Elena se volvió hacia Ryan
y su voz se escuchó con claridad. Esto es lo que va a pasar. Te vas. Retirarás tu petición de visitas y nunca más te acercarás a mí ni a Noah. Ryan soltó una risa breve y seca. ¿O qué? O me aseguraré de que todo el mundo sepa qué tipo de hombre eres, dijo Elena con voz firme. Tu nuevo casero, tu agente de libertad condicional, tus vecinos, todo el mundo. Tengo los informes del hospital con todas las lesiones documentadas. Tengo los informes policiales que pensabas que nunca me atrevería a presentar. Tengo fotografías de cada moratón, cada cicatriz, cada vez que me golpeaste hasta que no pude levantarme. Silencio. Ryan se quedó allí mirando a Elena y a Dominic, y lo entendió. Elena ya no era la víctima débil que había sido. Había cambiado, era más fuerte, y ya no estaba sola. No sabía quién era el otro hombre, no sabía cuál era su relación, pero sabía que si le ponía la mano encima a Elena, se enfrentaría a algo más que a una mujer enfadada. Y Ryan Carter, el cobarde maltratador que seguía siendo, tenía el sentido común suficiente para saber cuándo retirarse. Miró a Elena por última vez, con los ojos llenos de odio y también de miedo, y luego se dio la vuelta y se marchó. Sin mirar atrás, sin más amenazas, solo su espalda encorvada desapareciendo tras la esquina de la calle. Elena se quedó allí mirando hasta que se fue por completo. Entonces soltó un largo suspiro. No se había dado cuenta de que había estado conteniéndolo. Lo había conseguido. Se había enfrentado a su pesadilla y no había retrocedido. Había ganado. Ryan se había ido. Elena se quedó allí mirando la esquina donde había desaparecido, sintiendo como si le hubieran quitado un peso de 1000 kilos del pecho. Exhaló un largo suspiro tembloroso y solo entonces se dio cuenta de que todo su cuerpo temblaba. No por miedo, sino por alivio, por la simple verdad de que finalmente se había enfrentado al demonio de su pasado y no había retrocedido. Oyó pasos detrás de ella y Dominic se acercó para ponerse a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. No me necesitabas, dijo con voz tranquila, pero con un tono de admiración. Elena se volvió hacia él, hacia esos ojos grises tan familiares que no había visto en 6 meses. Parecía más sano, más fuerte. Ya no era el hombre desesperado que se desangraba en su oscuro sótano aquella noche lluviosa. No, respondió con sinceridad, pero gracias por estar aquí. Dominic asintió levemente. Te dije que me aseguraría de que nunca volviera a hacerte daño. Elena lo observó y algo encajó en su mente. Durante 6 meses, mientras ella vivía su vida normal, Dominic había estado vigilando. Sabía lo de Ryan, sabía que se acercaba la fecha del juicio. Sabía cuándo lo liberarían y no había venido aquí por casualidad. Había venido para asegurarse de que ella estuviera a salvo, pero no había intervenido. La había dejado librar su propia batalla. Yo misma me aseguré de ello, dijo Elena, sin acusarlo, solo constatando la verdad. Solo me has recordado que ya no estoy sola. Se quedaron allí en silencio durante un momento, sin necesidad de palabras para entenderse. 2 personas de 2 mundos diferentes que chocaron por casualidad en una noche lluviosa y de alguna manera cambiaron la vida del otro sin prometer nada. Mamá. Una vocecita llamó desde la puerta de la escuela. Elena se giró y vio a Noah corriendo hacia ella, con el rostro preocupado y curioso. Había esperado en la oficina, como ella le había dicho, pero tal vez había mirado por la ventana y había visto a Ryan marcharse. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Noah, rodeándola con sus brazos. Estoy bien, cariño. Elena se arrodilló y lo abrazó, respirando el familiar olor de su cabello. Ahora todo está bien, todo va a estar bien. Noah levantó la cabeza y miró a Dominic, que estaba a unos pasos de distancia, los ojos de un niño llenos de curiosidad. ¿Es tu amigo, mamá? Dominic miró a Elena, esperando su respuesta. No dio nada por sentado, no reclamó ningún lugar en su vida. Dejó que ella decidiera. Elena miró a su hijo, luego a Dominic y luego de nuevo a su hijo. Sí, es mi amigo. Noah observó a Dominic durante un momento, como si estuviera tomando una decisión, y luego asintió con la sencilla aceptación de un niño. Hola. Hola, Noah. Dominic respondió con una voz más suave de lo que Elena había oído nunca. Tu madre habla mucho de ti. ¿De verdad? Noah abrió mucho los ojos y miró a su madre con orgullo. Elena sonrió y le alisó el pelo. Ve a coger tu mochila, nos vamos a casa. Noah asintió y corrió hacia adentro, mirando por encima del hombro para saludar a Dominic con la mano antes de desaparecer por la puerta. Cuando el niño se hubo ido,
Elena se levantó y miró a Dominic. ¿Cómo sabías que estaría aquí hoy? He estado vigilando a Ryan desde que salió, dijo Dominic con sencillez. Sabía que vendría a buscarte. No iba a permitir que eso sucediera sin que hubiera alguien aquí. Elena no sabía cómo sentirse al respecto. Una parte de ella quería enfadarse porque él había estado siguiendo su vida sin decírselo, pero otra parte, la mayor, solo sentía gratitud. ¿Y tú?, preguntó, cambiando de tema. ¿Cómo va tu guerra? Dominic miró a lo lejos con sus ojos grises pensativos. Casi ha terminado. Las pruebas saldrán a la luz la semana que viene. Víctor, los rusos, los policías corruptos, todos ellos. ¿Y tú? Hice un trato. Inmunidad a cambio de mi testimonio. La miró, y en sus ojos había algo que Elena nunca había visto antes. Paz. Ahora soy libre, Elena. Verdaderamente libre. Sin mafia, sin imperio, sin oscuridad. Solo yo y la oportunidad de empezar de nuevo. Elena miró al hombre que una vez había sido un jefe de la mafia, que una vez se había desangrado en su sótano, que una vez había sido la pesadilla de la ciudad. Ahora estaba allí, bajo el sol de la tarde, hablando de libertad y de empezar de nuevo. Me alegro por ti, dijo ella, y lo decía en serio. Se miraron y había algo en el aire, algo sin nombre, algo que no se decía en voz alta. Pero nadie pronunció la palabra amor. Nadie hizo promesas. No hubo besos románticos ni confesiones empalagosas. Solo dos personas que habían atravesado la oscuridad, de pie una al lado de la otra bajo la luz del sol, comprendiendo que ya no tenían que luchar solas. Noah volvió corriendo con su mochila al hombro y el momento terminó. Elena tomó la mano de su hijo y le hizo un pequeño gesto con la cabeza a Dominic. Gracias por todo. Dominic asintió con la cabeza. Ya sabes mi número. Si alguna vez necesitas algo, lo sabes. Elena esbozó una leve sonrisa. Luego acompañó a Noah a casa, sin mirar atrás. Pero sabía que Dominic los observaba hasta que desaparecieron tras la esquina. Un año después de aquella fatídica noche lluviosa, Elena estaba sentada en el viejo sofá de su apartamento cuando comenzó el telediario de la noche. Casi derrama el té cuando el titular apareció en la pantalla. La mayor redada de la historia de Chicago. 18 detenidos en una operación contra la corrupción y el crimen organizado. Dejó la taza y fijó la mirada en la televisión mientras el presentador comenzaba a leer la lista de detenidos. Victor Corsetti, acusado de traición, asesinato, blanqueo de dinero y dirigir una organización criminal. 3 miembros de alto rango de la mafia rusa Volkov, acusados de tráfico de drogas, tráfico de personas y otros múltiples delitos. 4 agentes de policía, incluido un subcomisario, acusados de aceptar sobornos y encubrir delitos. 2 políticos municipales y un juez federal acusados de corrupción y obstrucción a la justicia. Y muchos más. Un total de 18 personas. Una red de crimen y corrupción que llevaba décadas arraigada en Chicago. Todos ellos detenidos en una sola noche. La emisión continuó con imágenes de Victor Corsetti esposado, siendo sacado de un edificio, con el rostro desencajado por la rabia y el miedo. Entonces el presentador dijo lo que Elena ya sabía antes de oírlo. Según fuentes internas del FBI, estas detenciones son el resultado de una investigación de varios años respaldada por una fuente anónima que proporcionó pruebas detalladas sobre toda la red. Una fuente anónima. Elena sabía exactamente quién era. Miró hacia la mesa del comedor, donde Noah estaba haciendo los deberes con Tommy, su mejor amigo del colegio. Los 2 chicos se reían de algo, completamente desinteresados por las noticias de la televisión. El apartamento seguía siendo el mismo, pero ahora se sentía diferente. Elena había arreglado las grietas de las paredes y lo había pintado todo. Un blanco más brillante sustituyó a la vieja cortina por una nueva. Seguía siendo pequeño, en un barrio obrero, pero ahora se sentía realmente como un hogar. Había sido ascendida en su trabajo de limpieza hacía 6 meses. Ahora era jefa de equipo con 3 personas a su cargo y $3 más por hora. No era rica, pero era suficiente. Lo suficiente como para no tener que contar cada dólar. Lo suficiente como para que Noah pudiera ir de excursión sin que ella tuviera que saltarse comidas. Lo suficiente como para poder respirar sin sentir que se ahogaba. Su teléfono vibró sobre la mesa junto al sofá. Miró la pantalla. Un número familiar que había guardado pero al que nunca había llamado. Descolgó. Ya está hecho. La voz de Dominic se escuchó y ella pudo oír la sonrisa en ella.
Soy libre, enhorabuena. Elena dijo con calma, pero con sinceridad, y hubo un momento de silencio. Entonces Dominic volvió a hablar, y había una vacilación en su voz que ella nunca había oído antes. Quiero verte, si estás dispuesta. Elena miró a Noah, miró el pequeño apartamento que había construido con sudor y lágrimas. Pensó en el último año, en lo que había sobrevivido, en la mujer en la que se había convertido. No necesitaba a un hombre que la salvara. No necesitaba a nadie que completara su vida. Pero tal vez, solo tal vez, podría permitir que alguien entrara en ella en sus propios términos. Café. Sábado, 10 de la mañana. La cafetería de la Quinta Avenida, dijo con decisión. Su horario, su lugar, su vida. Si él quería verla, tendría que seguir sus reglas. Estaré allí, dijo Dominic, y ella pudo oír la sonrisa en su voz. Terminó la llamada y miró por la ventana. El cielo se estaba oscureciendo, las luces de la calle comenzaban a brillar. En algún lugar de esta ciudad, un imperio criminal acababa de derrumbarse, y el hombre que lo construyó fue también el hombre que lo destruyó. El sábado a las 10:01 de la mañana, Elena se sentó en la cafetería de la Quinta Avenida, un lugar pequeño y corriente, donde a ella y a Noah les gustaba desayunar los fines de semana. Pidió una taza de café y esperó. Dominic llegó puntual, vestido con una camisa sencilla y vaqueros, sin parecer en absoluto el jefe de la mafia con traje negro. Ella lo recordaba. Se sentó en la mesa de enfrente y pidió un café solo, y se miraron, sin grandes promesas, sin confesiones románticas, sin besos apasionados como en las películas. Solo dos personas que habían atravesado la oscuridad, sentadas en una cafetería corriente, tomando café y hablando de cosas normales. Del tiempo, de Noah y su colegio, del nuevo trabajo de Dominic, una empresa inmobiliaria legítima que estaba creando desde cero, de lo que podrían hacer con el futuro que ambos tenían ahora. Cuando se despidieron fuera de la cafetería, Dominic preguntó, la semana que viene, a la misma hora, en el mismo sitio. Elena lo miró a los ojos grises que antes habían estado llenos de oscuridad y ahora albergaban algo parecido a la esperanza. No sabía qué les depararía el futuro. No sabía qué llegarían a ser el uno para el otro. Amigos, amantes o simplemente dos desconocidos que se reunían todos los sábados para tomar un café. Pero, por primera vez en años, no necesitaba saberlo. Solo necesitaba saber que hoy, en este momento, estaba viviendo de verdad. De acuerdo, dijo ella. Una semana después, 6 meses después de aquella primera taza de café, la vida de Elena había cambiado de una forma que nunca hubiera imaginado. Seguía siendo jefa de equipo en la empresa de limpieza, seguía levantándose a las 6 de la mañana y seguía llevando a Noah al colegio todos los días. Pero ahora algo era diferente. Ella misma había pagado al abogado $3,000 que había ganado con turnos extra y propinas, ahorrando billete a billete. No necesitaba el dinero de Dominic. No necesitaba que nadie la rescatara. Se había rescatado a sí misma. Ryan nunca volvió. No porque le diera miedo Dominic, sino porque le daba miedo Elena. Aquel día, fuera de la puerta del colegio, la había mirado a los ojos y había visto algo que nunca había visto en los 7 años que llevaba conociéndola. Una mujer dispuesta a luchar hasta el final. Una mujer que no tenía nada que perder y todo que proteger. Retiró su solicitud de visitas, se mudó a otra ciudad y desapareció de sus vidas como si nunca hubiera existido. Todos los sábados por la noche, después de dejar a Noah con la señora Kowalski, Elena hacía voluntariado en el refugio para mujeres del sur de la ciudad. Sin sueldo, sin necesidad de patrocinador, solo dedicando 2 horas a la semana a sentarse con mujeres que habían vivido lo mismo que ella. Esa noche, mientras Elena clasificaba el papeleo en la recepción, la puerta del refugio se abrió y entró una joven. La chica parecía tener unos 23 o 24 años. Un desastre. Tenía los ojos hinchados y moretones en los pómulos. Se quedó en la puerta, temblando, con los ojos asustados mirando de un lado a otro como un animal acorralado. Elena reconoció esa mirada. La había visto en el espejo todos los días durante 4 años. Elena se levantó, se acercó y le habló con la voz más suave que pudo. «Ahora estás a salvo». La joven la miró y empezó a llorar. «¿Cómo lo sabes?» Elena se sentó a su lado y le tomó la mano temblorosa. «Porque yo solía sentarme donde tú estás sentada, y alguien me ayudó a ver que era más fuerte de lo que pensaba». La joven lloró y Elena la abrazó, dejándola llorar hasta que no le quedaron más lágrimas.
Luego, Elena la ayudó a rellenar los papeles, a encontrar una cama, y le prometió que mañana las cosas empezarían a mejorar. Cuando Elena salió del refugio, ya era tarde. El cielo de Chicago estaba despejado, con unas pocas estrellas brillando entre el resplandor de la ciudad. Un coche negro familiar estaba aparcado al otro lado de la calle y Dominic estaba apoyado contra él, esperando. No entró en el refugio, no se entrometió en su trabajo. Simplemente estaba allí todos los sábados por la noche para llevarla a casa sana y salva. No vivían juntos, no se casaron, no hicieron grandes promesas. Simplemente se iban conociendo poco a poco, día a día. Dos personas que habían atravesado la oscuridad, aprendiendo a confiar de nuevo, aprendiendo a abrirse sin miedo a salir heridas. Elena miró al cielo y pensó en su madre, en la suave sonrisa de la fotografía que tenía en la mesilla de noche. Pensó en la noche lluviosa de hacía año y medio, cuando había llevado a un desconocido sangrante a un callejón detrás de un bar. Pensó en la joven que acababa de entrar en el refugio con los ojos llenos de pánico y moretones en la mejilla. La cadena de bondad seguía pasando de una persona a otra, de una generación a la siguiente. No se necesitaba dinero, no se necesitaba poder, solo alguien dispuesto a detenerse y ayudar. La gente me pregunta por qué ayudé a un desconocido aquella noche. No sabía que era un jefe de la mafia. No sabía que cambiaría mi vida. Solo vi a alguien sangrando, alguien asustado, alguien solo. Yo había sido esa persona. Deseaba que alguien me hubiera ayudado, así que le ayudé. No porque sea especial, sino porque cualquiera puede hacerlo. Una elección, un momento. Eso es todo lo que se necesita. La cadena de bondad no necesita dinero. No necesita poder, solo necesita a alguien dispuesto a detenerse y ayudar. Quizás ese alguien seas tú. Hoy esta historia nos recuerda que la bondad tiene un poder extraordinario. Puede cambiar una vida, salvar un alma, crear una cadena de bondad que se extiende sin fin. Elena no es rica, no es poderosa, pero tiene algo más precioso que cualquier otra cosa. Tiene el valor de ayudar a los demás, incluso cuando ella misma está pasando por dificultades. Y esa es la lección más importante que queremos transmitirles. Queridos amigos, la historia de Elena y Dominic termina aquí. Queremos preguntarte, ¿cómo te ha hecho sentir esta historia? ¿Te ha llegado al corazón? ¿Alguna vez te has enfrentado a un momento similar en tu propia vida en el que has tenido que decidir si ayudar a un desconocido o no? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Nos encantaría saber lo que sienten desde lo más profundo de su corazón. Si esta historia les ha llegado al alma, denle al botón me gusta, compartan este video con sus seres queridos y no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse las conmovedoras historias que les traemos cada día. Les deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida llena de alegría y días llenos de paz y felicidad. Recuerda que tu amabilidad, por pequeña que sea, puede cambiar el mundo de alguien. Gracias por dedicar tu tiempo a seguir esta historia. Adiós. Nos vemos en el próximo video.